Muchas personas preguntan qué tiene que ver el eneagrama con los estilos de apego, qué relación hay entre los estilos de apego y los estilos de personalidad del eneagrama. En sí mismo no tienen ninguna relación. Cuando juntamos eneagrama y apego, el propósito es autoconocimiento. Quiero decir que los estilos de apego normalmente son formas automáticas, estrategias automáticas en las que tratamos de conseguir o mantener un vínculo de apego con nuestra pareja, cuando hablamos siempre de relaciones de pareja, ¿verdad? Y como son automáticas, o sea, la manera de gestionarlas, más allá de comprender un estilo de apego y saber cómo funciona y cómo podemos cambiarlo, por supuesto que sí, también es conocernos a nosotros mismos. Y ahí es donde entra el enneagrama. O sea, que si yo soy capaz de comprenderme, de saber no solo cómo reacciono, sino por qué reacciono así y por qué tengo esa tendencia a reaccionar así, y no solo querida ahí de apego, sino también que otro tipo de heridas hay desde mi ego. Cuanto yo más me comprenda, cuanto más yo sepa cómo funciono, mucho más voy a poder cambiar mis relaciones de pareja, mis relaciones en general, ¿verdad? Y por supuesto mis estilos de apego. Pero además también tenemos que entender que cuando utilizamos el eneagrama, cuando aprendemos eneagrama, no solo nos comprendemos a nosotros mismos, que es el propósito del eneagrama es el autoconocimiento, siempre, en principio, pero también nos ayuda a conocer a los demás. Claro, entonces, lógicamente, si yo también soy capaz de comprender a los demás, me va a ser mucho más fácil gestionar mis relaciones, gestionar mis problemas en mi estilo de apego y la de mi pareja, poder comprender a mi pareja, porque normalmente si no tenemos herramientas, acostumbramos a ver a los demás a través de nuestra propia visión de la vida y de las cosas. Y no comprendemos al otro porque pensamos que funciona como nosotros, que lo que yo veo así, de esta manera, la otra persona lo tiene que ver igual, ¿no? Y eso es uno de esto en principio no solamente es un problema en los conflictos, en los vínculos de apego, sino que es un gran problema en la comunicación. No nos entendemos, no nos comprendemos y no somos capaces de comunicarnos porque no somos capaces de ver a la otra persona a partir de la otra persona. Si yo comprendo a la otra persona, si yo entiendo, si yo he estudiado eneagrama, por ejemplo, o sea, hacemos eneagrama porque para mí, por supuesto, la herramienta más completa y más potente en este sentido, ¿no? Pero la capacidad que tenga yo de comprender al otro me ayudará muchísimo para comunicarme con esa persona, para comprender qué necesita, para poder saber por qué actúa de la manera que actúa, para no interpretar bajo mi punto de vista sus comportamientos. Así que cuanto más sé cómo funciona el otro y más sé cómo funciono yo, mejor funciona la relación. Entonces el eneagrama, otra cosa que nos aporta, como decía, es para conocer nuestro ego, es saber aquello que más tratamos de proteger en nuestra personalidad. Y entonces ahí vemos también dentro de las dinámicas de los conflictos de apego, cómo una persona en el momento que entra en una discusión, entra siempre desde ahí. O sea, quiere decir que si hacemos un ejemplo, pues una persona que es un tipo 1 va a tratar de tener razón, va a tratar de no va a admitir que hace algo mal, que los errores que comete, no va a aceptar que es una mala persona. Si su pareja está insinuando, interpretando que hace algo con mala intención o que la está engañando o que no es honrado, va a reaccionar muy mal desde ese ego tipo 1, por ejemplo. Quiere decir que hay que ver la influencia tan grande que tiene el eneatipo, el tipo de personalidad, en el conflicto, aparte del del estilo de apego. Y lo podemos ver con cualquier eneatipo. Si hablamos del eneatipo 2, pues veremos cómo esa persona, a la hora de tener conflictos o a la hora digamos, de tratar de mantener o recuperar un vínculo de apego, lo va a hacer desde el orgullo, va a tratar de dar mucho, de demostrar todo lo que es capaz de amar, de recordar todo lo que está dando en la relación, lo poco que recibe, a lo mejor también pecará de pedir mucho, de necesitar de muchas demostraciones de amor, de reconocimiento, etcétera, ¿no? Y entonces, desde ahí, desde ese eneatipo 2, el conflicto va a ser diferente
independientemente de los estilos de apego de cada uno. Y esto puede pasar con cualquier eneatipo. El eneatipo 3, pues, por ejemplo, nos encontraremos que esas son personas que si se sienten juzgadas, se sienten rechazadas con mucha más facilidad, que a lo mejor en su vanidad, pues si alguien les está tratando de minimizar su forma de amar, su forma de comportarse en la relación, o lo que hace por la relación o por la pareja, o lo que hace por los demás, cualquier crítica a su ego de vanidad, a su ego de eneatipo 3, evidentemente va a magnificar los conflictos y va a hacer que sea mucho más difícil las soluciones. Y podríamos enumerar fácilmente cada uno de los eneatipos para ver la diferencia, la influencia que tiene el eneagrama en los estilos de apego, y sobre todo en los conflictos y en la comunicación. Y también para comprender los estilos de apego no es lo mismo un estilo de apego, por ejemplo, inseguro del apego evitativo, cuando hablamos de un eneatipo 1, que cuando hablamos de un eneatipo 3, o cuando hablamos de un eneatipo 8, o un eneatipo 9, son completamente diferentes. O sea, podríamos explicar un apego evitativo según cada eneatipo, viendo lo diferentes que son, las diferentes razones por las que evita y las diferentes formas por las que evita el vínculo, y cómo le afecta a lo mejor el conflicto a uno u otro, o cómo le afectan la proximidad o la intimidad, etcétera, cómo le afecta la invasión, cómo le afecta el no poder, digamos, salir de la relación, la libertad que necesita el evitativo. En cada eneatipo esto se vive, se expresa de una manera diferente, por eso nos ayuda tanto, porque ahí sí que hay una relación, y podríamos, ¿no? Sería interesante de hacer cómo es un apego evitativo del 1, cómo es un apego evitativo del 2, y también con el apego ansioso, lo mismo, exactamente igual. Claro que es verdad que sí que hay ciertos eneatipos, que ya lo expliqué una vez, que tienen más tendencia a un estilo de apego que a otro. Porque hablamos del 1, pues es más fácil verlo en el apego evitativo, pero no siempre. Pues si hablamos del 2, es mucho más fácil verlo en el apego ambivalente, ¿verdad? Y no es lo mismo un eneatipo 2 que tiene un apego ambivalente que una persona con apego ambivalente en eneatipo 9. Es que no se parecen en nada, y eso ayuda muchísimo, porque no solo se parecen en nada, sino que los tenemos que interpretar de manera diferente, los tenemos que gestionar de manera diferente, relacionarnos de manera diferente y buscar soluciones de manera diferente. Quiero decir que cuanto más nos adentramos en los diferentes estilos en los que una persona se comporta, se expresa, piensa, siente, muchísimo más fácil es gestionarlo todo y solucionar los problemas. Por eso lo trabajamos junto, sobre todo en terapia, aunque en terapia no se utilizan de forma directa, porque no quiere decir que todo esto uno llegue a terapia y te hagan un análisis. Tú tienes un estilo de apego tal y un eneatipo tal. No es esta la idea, pero sí que es importante que cuando estamos en terapia, por ejemplo, comprender que los problemas que tiene una persona en la relación de pareja se explican fácilmente desde su estilo de apego, y más fácilmente todavía desde su eneatipo. Esto es muy potente porque es como poder ver. Quiero decir, si no entendemos estas cosas, es como si no pudiéramos ver los problemas y el origen de los problemas ni la solución de los problemas. Son como gafas que nos ponemos para ver las cosas con más claridad. Por eso es tan importante. En sí mismo no tienen una relación, digamos, entre unos y otros, entre eneagrama y apego, pero evidentemente sí se relacionan, y eso lo hace mucho más potente. Además, que el eneagrama es muy completo, tiene muchas herramientas, muchas maneras de completar la comprensión del comportamiento humano, ¿verdad? Incluso desde la parte más espiritual hasta la parte más conductual y de la parte más instintiva. Y también es relevante, ¿verdad? Si conocemos todo esto y además conocemos, digamos, el rasgo instintivo, hablando desde el eneagrama, que esa persona tiene, nos ayudará a ver, pues, si es una persona con un subtipo instintivo de conservación que llamamos, pues sabremos que esa persona de alguna manera le preocupa mucho más la economía, la seguridad, el estar en casa, etcétera, que si tenemos una persona a lo mejor con un subtipo social que va a tener una tendencia o una necesidad, pues de salir, de libertad, de tener más relaciones, más amistades, más importante en el trabajo, ¿verdad? Etcétera. O si sabemos que esa persona, o identificamos que tiene esa persona un instinto sexual, sabremos que esa persona va a ser muy intensa, que va a necesitar mucha conexión, etcétera.
Entonces, claro, si vamos ampliando las herramientas que tenemos, sabemos qué estilo de apego tiene esa persona, sabemos que, por ejemplo, tiene un estilo de apego ambivalente, y además sabemos que es, por ejemplo, un eneatipo 4. Pues ya vemos cómo va a ser, es fácil adivinar cómo se va a comportar esa persona. Y si encima vemos que tiene un instinto sexual, pues casi ya lo vemos con toda claridad. Sabiendo esto, pues veremos una NEA tipo 4, seguramente con un apego ambivalente, bastante demandante, pero su demanda no va a ser ni mucho menos tranquila, porque si es un NEA tipo 4 con un subtipo sexual, va a ser bastante agresivo, bastante quejoso, bastante incisivo, y posiblemente tenga también más tendencia a un apego desorganizado. Quiere decir que todo esto nos ayuda a entender las cosas mucho mejor y, por lo tanto, a gestionarlas mucho mejor. También hablamos desde el eneagrama de los niveles de desarrollo, y eso también es relevante, o sea, cada vez vamos perfilando más. Si una persona tiene un eneatipo 5 y además tiene un estilo de apego evitativo, que es lo más probable, ¿verdad? Y además tiene un subtipo social, por ejemplo, y además está en un nivel de desarrollo bajo, pues tenemos un perfil bastante complejo, bastante, digamos, poco viable para una relación de pareja. Quizás sería el más difícil de todos, por muchas razones que no voy a explicar aquí, porque en este vídeo no quería hablar en profundidad de enneagrama, solo comentar esto. Pero además también es importante entender que cuando incluimos los niveles de desarrollo, eh, es- hay que centrarse a veces en el nivel de desarrollo más incluso que en el estilo de apego, para que esa persona sea más consciente, que pueda mejorar en su neurosis, que sea más capaz de relacionarse con los demás desde otro punto, ¿verdad? Y aumentando el nivel de desarrollo en el que está ese eneatipo 5, entonces ya podemos trabajar en su estilo de apego, ¿verdad? Pero si no, a veces pues no nos damos cuenta de por qué esa persona tiene ese comportamiento y a qué responde. Y es difícil de gestionar si no sabemos todo esto. Y si hablamos de las pasiones, por supuesto, es lo mismo. O sea, quiero decir que entender las pasiones, que es la motivación emocional más profunda que describe un eneatipo, nos va a ayudar también a comprender, por ejemplo, en el caso del apego evitativo, bueno, podría ser porque evita los conflictos. No es lo mismo que una persona evite los conflictos, una NEA tipo 6, porque tiene miedo a la reacción de su pareja, porque tiene miedo a que su pareja le deje, o que en esos conflictos acaben las cosas mal y la relación se estropee y se acaben separando, que un eneatipo 7 que a lo mejor evita los conflictos porque realmente no le gusta la parte fea de la relación, porque no le interesa nada más que pasárselo bien o estar divirtiéndose o estar pues teniendo momentos agradables, y está acostumbrado a no atender las cosas que no le apetecen o que le hacen sufrir. Son dos formas diferentes de evitar los conflictos que deberían, de alguna manera, abordarse de forma diferente, ¿verdad? Eso es interesante, porque a lo mejor el eneatipo 6 necesita seguridad y tranquilidad y que le calmen y que le garanticen que va a ser una conversación o que es un conflicto que no tiene por qué acabar mal, etcétera, para que se tranquilice. Y a lo mejor el eneatipo 7 solo necesita que se lo midan en lo que va a durar, ¿no? Como decir, bueno, va a ser breve y vamos a acabar aquí con esto y lo vamos a solucionar, y si no, no lo solucionamos, lo dejamos para otro día y no seguimos hablando de ello, ¿no? Porque esto en el tipo 7, como le dure mucho o piense que va a continuar en el tiempo, pues se descoloca. Entonces, claro, son enfoques diferentes según cada eneatipo, según cada pasión, según cada nivel de desarrollo, según cada subtipo y, por supuesto, según cada estilo de apego. O sea, que yo ya sé que a lo mejor esto ya es demasiado elaborado, ¿no? Pero claro, es lo que hacemos, ¿no? En nuestro trabajo en terapia, esta es una parte, digamos, en lo que hacemos, los perfiles de personalidad, los hacemos desde aquí, ¿verdad? Y luego aplicamos las herramientas terapéuticas. Pero los perfiles de personalidad hay que entender lo importantes que son, no solo los estilos de apego. Y que yo sé que las personas no tienen por qué
conocer todo esto. Pero también sé que la herramienta, igual que los estilos de apego, el eneagrama es una herramienta popular y que si nosotros dedicamos un poco de tiempo y esfuerzo a aprender todo esto, pues nos servirá no solo en nuestras relaciones de pareja, nos servirá en la relación con nosotros mismos, por supuesto, para entendernos, estar más en paz con nuestra vida, con nuestro pasado, y también nos ayuda en el resto de relaciones, en nuestro trabajo. De que yo siempre hablo de, de las relaciones, de los conflictos de las relaciones, siempre hablo de crecimiento personal. Incluso después de las rupturas, insisto tanto, después de una ruptura, dedicar tiempo al crecimiento personal. Que dentro de una relación de pareja, cuando las cosas no van mal, dedicar tiempo al crecimiento personal. Yo me refiero a esto. O sea, cuanto más tiempo dedique al crecimiento personal, que para mí equivale a autoconocimiento, pues mejor me va a funcionar todo, porque es como si yo soy una máquina compleja, los demás son máquinas complejas. Cuanto más sepa yo cómo funcionan estas máquinas, pues mejor me va a ir, mejor lo voy a gestionar y mejores resultados tendré. Así que no, aunque sean elaborado y aunque pueda parecer complejo, pero no es tan complejo cuando empiezas a conocerlo. Y los resultados, la verdad, son muy estimulantes, ¿verdad? Merece mucho la pena. Así que no solamente es importante comprender los estilos de apego, sino los estilos de personalidad también.